Bueno, buenas tardes a todos los que están viendo este video. A continuación nos presentamos. Mi nombre es Andrés Mateo Raigoso Grisales. Soy estudiante de la licenciatura en Diseño Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional. En este momento me encuentro acompañado, pues a través de la distancia, con mi compañero Juan Esteban Cortés Corredor, quien también es estudiante de la licenciatura en Diseño Tecnológico en la Universidad Pedagógica Nacional. Ambos nos encontramos cursando el sexto semestre y en el seminario de la materia Pedagogía y Didáctica de la Tecnología estamos desarrollando una actividad en donde hablaremos y daremos nuestras posturas personales acerca de las actividades tecnológicas escolares y unos temas que competen en esta área. Bueno, esta actividad la estamos presentando para el profesor Nelson Otálora Porras, que pues como ya lo dije, es quien nos da, no, quien nos dicta, mejor dicho, el Seminario de Pedagogía y Didáctica de la Tecnología. ¿Vale? Entonces, hablaremos principalmente sobre las actividades tecnológicas escolares y en menor medida sobre las orientaciones curriculares para el área de tecnología e informática del Ministerio de Educación Nacional, que fue publicadas en el año 2022. Entonces, lo que decidimos hacer con mi compañero fue dividir estos conceptos en 6 categorías principales para poder enfocar un poco mejor, como pues el nombre categoría lo indica, poder enfocar mejor nuestra dirección, nuestro direccionamiento hacia el desarrollo de las respuestas, de las preguntas que nos planteamos. Bueno, a continuación iniciaremos. Nuestra primera categoría planteada, pues es sobre cuál es el significado de las actividades tecnológicas escolares. Entonces, pues inicialmente le doy la palabra a mi compañero Juan. Bueno, hola Mateo, ¿cómo estás? Bueno, ya con Mateo llevamos un gran tiempo cursados los dos. Siento que él ha sido una persona que me ha ayudado a evolucionar mucho desde sus posturas y también sobre lo que mucho sabe, ya que pues me lleva unos años de distancia. Como Mateo lo plantea, realizamos varias categorías para expresar de manera explícita eh, esto y entenderlo de una forma mejor. ¿Listo? Entonces comenzamos con los significados de las ATs. Bueno, mi postura sobre esto se perfila sobre que las AT son instrumentos poderosos para transformar la enseñanza y el aprendizaje de todas las personas que están indebidamente relacionadas en el contexto del colegio. También es una posibilidad que esté en un constante evolución del desarrollo de habilidades y capacidades intelectuales. Siento yo que una T es esta oportunidad de que le damos a las personas y que le damos a los niños más pequeños. Siento yo que estas AT se pueden aplicar a eso, a desenvolverse en el mundo de manera mejor. Vale, Juan. Sí, pues estoy de acuerdo con tu idea. Adicionalmente, yo agrego que desde mi perspectiva, el significado de las ATES, mucho más allá de su nombre de actividad tecnológica escolar, radica en que estos elementos, estos objetos, pues son de amplia importancia para la educación. El significado que yo le doy personalmente a las ATES es como ese mediador, ¿sí? Ese proceso que nos ayuda para llegar a construir o a caracterizar un conocimiento. Es ese paso a paso, podríamos llegar a decirle incluso ese proceso, ese escalón por el que tenemos que atravesar para llegar a un conocimiento, porque pues el conocimiento no es simplemente decir, bueno, ya quiero aprender sobre esto y me fundamento únicamente con la teoría. Es posible, claro, hay muchas personas que lo pueden realizar, pero esto es como un escalón, ¿sí me entiendes? No subir en Sí, cuesta en una cima empinada, sino subir por escalones. Estos son esos escalones que nos ayudan a llegar a dicho conocimiento. sí, Ese es el concepto que yo le doy más hacia las actividades tecnológicas sí, claro, escolares. estoy de acuerdo contigo de que las actividades tecnológicas solo no sean solo un método empleado, sino también un acto de transformación en la educación. Claro, ¿Listo? tienes toda la razón. Estamos un poco de acuerdo, ¿no? De maneras diferentes, pero de Sí, manera... sí, llevamos eh, la razón ambos sí, en ese sentido. Vale, eso nos abre camino incluso a nuestra segunda categoría planteada.
la cual es la importancia de las ATES para la educación. Y aquí, bueno, me detengo un poco a recalcar o aclarar que cuando decimos para la educación, lo abordamos de una manera un poco más global, más generalizada, ¿sí? O sea, para la Sí, educación en general, de todas las áreas de la educación, y como bien nos compete a nosotros en nuestra área, para el área de tecnología. tecnología. En este sentido, hablaremos sobre la educación en y con tecnología. ¿Listo? Bueno, como pues llevo la palabra y venía diciendo Sí, en, continúa. en la categoría anterior, esta importancia de las ATES es eso, es precisamente, es ese escalonamiento, ese material didáctico, porque pues realmente una ATE se define como un material didáctico para llegar a ese conocimiento. Entonces, si tomamos en cuenta la educación en general, perdón, si tomamos en cuenta la educación en general, podemos definir definir la importancia de este ATE como algo que nos va a proporcionar muchas más herramientas, muchas más formas de brindar ese conocimiento, porque pues si bien es cierto que los chicos se complican un poco, los chicos tienen ciertas falencias en las actividades, en las áreas que su contenido es más que todo fundamentación, pues hay que encontrar una manera un poco más didáctica de llegar a impartirles ese conocimiento, ¿sí? Si el chico tiene muchos problemas en cuanto a la manera de aprender, un ejemplo, filosofía, vayámonos al extremo de la fundamentación, filosofía, matemáticas, ciencias, si vemos que la parte de fundamentación tiene problemas en eso, pues hay que encontrar las maneras didácticas para poder llegar a desarrollar esa habilidad en los chicos, lo cual se desarrolla en un ATE. Si lo enfocamos hacia el área de la tecnología, que pues como bien nos compete a nosotros, esta, tenemos que hacer la aclaración, perdón, entre en y con tecnología. Recordemos que para la educación en tecnología es la adquisición de conocimiento sobre la tecnología, ¿cierto? Y la educación con tecnología, perdón, es donde utilizamos la tecnología como mediador para dicho conocimiento. Entonces, el LATE prácticamente corresponde a ese espacio de educación con tecnología, ¿cierto? Pero que a su vez es enfocado hacia la tecnología. Entonces, es un juego raro donde yo visualizo el ATE como ambas cosas, ambas caras de la moneda. El ATE por un lado es ese mediador tecnológico, pero por el otro lado nos está impulsando, nos puede impulsar hacia un mediador tecnológico y de un conocimiento mucho más general, no únicamente tecnológico. Bueno, Mateo, estoy de acuerdo en las últimas dos partes que tú dices sobre que las ATS es el método, ¿no? Que se usa en la educación con tecnología y en tecnología. Entonces, siento yo que cumple con eso y también orienta sobre un objetivo que es el uso ya de la tecnología. Entonces, con tecnología de la tecnología. ¿Listo? Entonces siento ya que es el uso que le damos como el objetivo principal de las ATs. Entonces es el mediador, pero a la vez cumple el objetivo. Entonces siento que es una combinación, como tú dices, un poco rara. Bueno, la importancia de las ATs en la educación, pues claramente las importancias de las ATs para todas las áreas de la educación es orientar y brindarnos a nosotros, a cualquier profesor, a cualquier persona las capacidades eh, en la vida y para la vida. Siento yo que eso nos va a preparar la educación. Entonces la SAT se vuelve una herramienta fundamental para eso, para prepararnos en la vida y para la vida. Las ATs también, como ya hemos mencionado los dos, siento, que son esenciales para, primero, preparar en diferentes campos y también para preparar las nuevas generaciones en todo lo que tenga que ver, ya sea tecnología, eh, se genera un aprendizaje activo, significativo y tal vez personalizado sobre las habilidades de cada uno de los estudiantes. Además, pues siento yo que las ATs deben motivar a los estudiantes sobre la inclusión de diferentes áreas en una sola actividad y en Justamente. facilitar, bueno, qué pena, deben facilitar dar una respuesta o tener una postura sobre lo que estamos haciendo. Claro, sí, Juan, no, sí, tienes bastante razón en que el late, bien, me gustó esa frase que mencionaste, debe generar un aprendizaje significativo y activo en la educación.
No puede quedarse simplemente como una actividad vacía, un trabajo que realicé, algo que Sí. hice por hacer o que entregué por entregar. En eso tienes mucha razón. Y eso nos lleva a nuestra siguiente categoría, la cual es la importancia o, bueno, la generación de los aprendizajes significativos, obviamente a través de las actividades tecnológicas escolares. Si quieres, para que continúes con la idea que llevabas, pues inicia Bueno, con esta categoría. entonces, bueno, yo siempre he planteado esto de todo lo que hagamos debe generarnos un aprendizaje significativo, pero partimos de que es un aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, un aprendizaje significativo quiere decir la apropiación, apropiación del conocimiento que se tiene relacionado con la AT. Entonces, Mm. como ese conocimiento yo lo aplico a los diversos contextos en los que estoy sumergidos, a los distintos procesos reflexivos que hago. Entonces, un aprendizaje es eso, es la apropiación del concepto y a través del concepto entender el concepto y ponerlo en uso. Entonces, para mí es eso. Vale, Juan, sí, sí, no, sí tienes razón bastante en eso. Y yo incluso le agregaría un poco más, bueno, en mi percepción, obviamente, la generación del aprendizaje significativo. Sí es la importancia de una tener el aprendizaje significativo está en que el chico pueda ver y desarrollar por sí mismo esa habilidad, esa actividad y el decir, miércoles, esto lo desarrollé yo, esto lo hice yo, ¿cierto? Eso, considero que eso es lo que puede llegar a ser un poco más significativo para el chico, el hecho de el poder sentir esa utilidad de, uy, en una actividad X estoy aplicando tal conocimiento que me era difícil aprender, que no sabía cómo calcular este tipo de cosas, que estoy aprendiendo sobre robótica, pero solo la teoría, la programación me queda muy difícil entenderla. Ahora, en una actividad tecnológica escolar, estoy aplicando dicha programación, me genera una satisfacción, porque es que una debe generarle esa satisfacción al chico a la hora de realizar y adquirir ese conocimiento. Incluso yo lo ampliaría un poquito más, no únicamente generar aprendizaje significativo, sino que se puede generar ese aprendizaje a través de la construcción, o como muchos otros definen también, el aprendizaje basado en proyectos. Este tipo Sí, de conocimientos que realmente son significativos para el chico porque él desarrolla sus habilidades al poner en práctica este ejercicio, este conocimiento nuevo que acaba de adquirir, lo cual le genera como esa motivación, esa satisfacción de decir, uy, yo hice esto por mí con lo que aprendí, o sea, es esa parte significativa y pues eso o sea, me pone a pensar mucho en lo que viene siendo nuestra próxima categoría, que es la aplicabilidad que tienen los ATES en función del contexto, ¿cierto? Entonces, pues, perdóname, continúo yo con esta sí, claro, para sí, llevar la idea. La aplicabilidad de las ATES en función del contexto. Entonces, si bien lo mencionaba hace un momento, es importante que el chico sienta que, uff, aprendí con esto, hice algo con esto que acabo de aprender, pero que eso vaya mucho más allá del aula de clase, ¿sí me entiendes? Y sí, claro. reconocer que el aula de clase es diversa. Entonces, vuelvo al ejemplo, si estamos hablando de robótica, ¿por qué poner a un niño, ejemplo, un niño que venga de un entorno rural, aplicarle robótica? Sí, está bien que sepa los conceptos de robótica, pero encontrar la manera de que esta AT que se va a realizar tenga mucha más aplicabilidad para el chico. Entonces, no sería simplemente decirle, bueno, tú hazme un carrito que pueda perseguir una línea, porque realmente el chico no le dé ese significado, esa importancia, ¿cierto? Yo en esto, bueno, tengo una leve sensación, una leve impresión, por ejemplo, al pensar siempre que la AT, o sea, que los niños no se deben adaptar a la AT, sino que la AT se debe adaptar a los niños, ¿cierto? Entonces, cuando yo me refiero a la aplicabilidad de las ATs en función del contexto, me refiero a que un AT se pueda variar. Un AT no tiene que ser una actividad única y encasillada en que esto solo tiene que ser así porque es aplicado de esta única manera. No, el AT nos da esa orientación, esa mediación para el desarrollo del conocimiento. Entonces es encontrar esa manera en que uno pueda aplicar distintos tipos de ATs, o mejor dicho, un AT con muchas variaciones, porque pues la única manera de aprender el conocimiento no hay una sola. O sea, existe infinidad de maneras de aprender, de adquirir un conocimiento sobre algo. Entonces es tomar esa AT y poderla adaptar
en función del contexto de los diferentes chicos, que de eso de incluso se desarrollaría un poco el diseño universal de aprendizaje, en que no existe una única manera de aprender, pues no existe una única manera de enseñar. Existen diversas formas de enseñarle y eso precisamente son las ATES, el mediador para llegar a ese conocimiento, pero reconociendo que cada contexto es diferente y que se debe aplicar el ATE de manera diferente para cada chico. Bueno, Es mi Mateo, percepción. estoy analizando lo que tú dices y en una parte estás, tú hablas sobre, yo siento que es una problemática que ha estado siempre la mayoría de muchachos y que hemos estado tú y yo sobre eso, sobre las actividades, como veníamos hablando hace poco, todo lo que tengamos que hacer los seres humanos implica alguna actividad. Entonces las actividades que normalmente desarrollamos en el colegio, pues solo se quedan en eso. Actividades que tal vez no generan algún tipo de impacto o importancia a nosotros. Entonces, como profe, siento que tenemos esa condición de responsabilidad de, pues venga, si vamos a realizar una T, pues no puedo estandarizar a todas las personas. No todas las personas tienen el mismo contexto, el mismo desarrollo, el Ujú, mismo estado. También sería el estado, puede ser social, económico, cultural, como tú bien lo claro. mencionabas. Entonces, ya sea un niño que pertenezca a una comunidad rural, entonces el mundo para él cambia, la forma de interpretación del mundo para él cambia. Entonces, al que ellos se presenten digamos, que hagan un carro, él va a decir, pues, sería esto a mal o nada, pues me da igual. Entonces, yo lo hago porque me toca, por la nota. Entonces, siento que a veces estas actividades que pues no son acordes a lo que de verdad necesitamos que ellos desarrollen, promueven eso, que las cosas se hagan solo por una nota. Entonces yo siento que la nota condiciona la actividad. Entonces Claro. esto ya nos da paso a una categoría que es sobre los impactos de las AT al sujeto y al contexto. Ujú. Sí, sí, ¿Listo? tienes razón que es nuestra Entonces siguiente como categoría. ya lo veníamos tocando tú y yo, es importante, siento yo que es reevaluar esto. O sea, cómo las ATs, cómo esas actividades, este método, siento yo, este mecanismo, de verdad impactan a los muchachos, a las personas, a nosotros mismos en estos momentos. Muchos docentes, siento yo que no ponemos en práctica eso. No ponen en práctica, perdón. Todavía no estoy dando prácticas, pero es eso, es esa preparación, esa dedicación, la responsabilidad del conocimiento. ¿Y yo cómo hago para hacerle entender al otro? Y más allá de hacerle entender, de que él pueda llevar eso a su vida, pueda llevarlo a la casa, pueda desarrollar cosas. Así no sean cosas materiales, ya sean cosas intelectuales, una reestructuración de lo que pensábamos, de lo que piensan ellos, perdón. Entonces siento que las ATs juegan un papel importante en todas las categorías que hemos visto, pero en esta siento que de verdad la AT la puede diseñar el mejor profesor, cualquier pedagogo, pero si la aplicación de esa T no se adecua al contexto del sujeto, siento que no, o sea, bien o nada, no tiene un impacto significativo para ellos. Sí, sí, tienes bastante razón en eso, Juan. De hecho, sí, yo pienso algo muy similar, incluso. Yo, de hecho, hace un rato pensaba, bueno, el ATE, la actividad como tal, genera la satisfacción en el chico. Desarrollé mi actividad en clase, boom, sentí la satisfacción. ¿Y qué pasa luego de eso? O sea, ¿cuál es la importancia luego de eso? El chico desarrolló eso, adquirió su nota, pasó su materia, ya, ahí quedó. O sea, ese es el problema, que muchas actividades tecnológicas de pronto no están pensadas en función del impacto que puede generar en el sujeto, Sí, que a su vez este sujeto va a generar un impacto en su contexto. Como tú bien lo dices, no necesariamente tiene que ser un impacto en algo material, no necesariamente el chico tiene que llegar a casa y decir, bueno, aprendí, hice una actividad tecnológica sobre programación, entonces voy a hacer un dispositivo por medio de la programación que me permita resolver muchas problemáticas que pueda incluir en su contexto. No necesariamente eso, puede ser algo simplemente desde lo intangible, que él
relacione esa actividad, relacione ese nuevo conocimiento con su contexto, que relacione eso con su entorno, que relacione eso que aprendió con reestructurar su visión del mundo, con que pueda llegar a decir, bueno, esto se podría incluso mejorar de tal manera, con lo que aprendí uno podría llegar a hacer esto. No implica que lo vaya a hacer, obviamente, por cuestiones económicas, por cuestiones sociales, culturales, incluso familiares. No puede que no llegue incluso a desarrollar algo material con eso, pero por lo menos que en su interior tenga esa habilidad, esa capacidad para aplicar ese nuevo conocimiento que adquirió por medio de un ATE, poderlo aplicar al mundo cotidiano. Siento que ese es el verdadero impacto que deberían tener Sí, las eso ATEs es en el chico. Más allá lo, de la lo, nota, es poder generar ese deseo, ese conocimiento por su contexto, por su entorno. siento que lo que tú dices es muy cierto y no lo había pensado de esa forma. Y bueno, digamos en nuestro contexto, Mateo, de 6 semestres seguidos, siento yo que hemos visto muchas temáticas, pues que tal vez ahorita no nos acordamos de nada, pero ¿cuántas temáticas de esas o actividades, digámoslos así, actividades que hemos desarrollado en varias materias de tecnología relacionadas a nuestra carrera, han muerto ahí? O sea, hacemos tal actividad con tal objetivo, producimos, ya sea, como te dije, algo material, un artefacto, una máquina, pero muere ahí. O sea, se Si muere no ahí todo lo que genera, se... O sea, no tiene una condición de continuidad. Continuidad. Entonces claro, siento claro. que eso, o sea, no. Entonces también estamos un poco como desactualizados, ¿no? Sí, en Entonces, ese bueno, sentido, sí. continuaremos con la siguiente categoría, Mateo, Bueno, que ya ya creo que... nuestra siguiente y última categoría en esta presentación, en esta charla, más que una presentación, es hablar un poco sobre los aspectos clave que se encuentran en las orientaciones curriculares. Ahí me falta un poco agregarle en las orientaciones curriculares del área de tecnología e informática del Ministerio de Educación Nacional en el año 2022. Bueno, pues yo considero que esos aspectos clave, Juan, es un poco como ese enfoque que nos brindan las orientaciones, ¿no? Si bien siempre se nos ha dicho desde que iniciamos la carrera prácticamente que las orientaciones precisamente eso, las orientaciones son esa guía que debemos seguir para poder llevar al chico a su desarrollo, todo esto. Siento que estas orientaciones incluso van más allá de eso, porque no es meramente el paso a paso, porque estas orientaciones no son una receta de 30 minutos de esto, más 15 minutos de esto y obtenemos aquello. No, no, no. Esto Ujú. simplemente, estas orientaciones, y considero que realmente eso es lo valioso en ellas, nos brinda ese enfoque, esa perspectiva de qué orientaciones podemos darle a los chicos, no orientaciones estrictas en el sentido de la palabra de, como dije hace un momento, 15 minutos de esto, 30 minutos de esto, este tema, este tema, este tema, no, sino que nos brinda o nos permite la opción de desarrollar en los chicos ese pensamiento crítico, más que todo, esa opción de que ellos tengan ese desarrollo ciudadano y personal, porque pues son dos cosas un poquito diferentes, pero que son muy necesarias para la vida, que nos permitan generar en los chicos ese conocimiento, esa reflexión que le permita a ellos primero cuestionar, que les permita a ellos responder y que esas respuestas que ellos brinden sean en su contexto, o sea, que les permita a ellos el día de mañana plantear una solución para X o Y motivo, para un problema, para una necesidad, para un deseo incluso, plantear soluciones que les permita cuestionar cuál es el problema y plantear una solución. Ojo, reconociendo que estas soluciones tienen que tener el aspecto clave de que sea sustentable, de que sea algo eficiente, de que sea algo sostenible, porque es que es lo que nos orienta hoy en día, a que ya no estamos en un mundo enfocado hacia la parte tal vez tan industrial en donde el medio ambiente o el impacto que se generaba era el menor de los problemas, ¿no? Ya estamos en un mundo donde se debe pensar mucho más a fondo sobre el impacto que dejamos, la huella que dejamos nosotros como personas, tanto en las demás personas como en nuestro ambiente y nuestro entorno. Entonces siento que estos aspectos clave pueden ser esos de las orientaciones. Estoy muy de acuerdo en varios factores que nombras ahí, sobre todo las orientaciones curriculares, creo yo que nos convoca a que los profes y pues nosotros futuros profes eh, tengamos como la noción de prepararlos,
y generarles, ya sabemos, condiciones intelectuales, habilidades cognitivas sobre el futuro. Entonces esas orientaciones curriculares, orientan a sobre tal vez un horizonte de país, no de país, sino de la sociedad y el nivel de esa sociedad a nivel intelectual. Eso siento que es lo que tú dices, y claro, obviamente estas orientaciones curriculares las promueve el Ministerio de Educación, donde claramente no tenemos que seguir, no es una receta de paso a paso como dices tú, sino una orientación a la preparación de las personas. Ya nosotros nos estamos preparando sobre la guía de que tenemos que ir a enseñar esto. Como una vez tal vez discutía con el profesor Otálvaro sobre esto, sobre las aplicaciones de estas orientaciones. ¿Cuántos años tardan para llegar, para impactar, para permear a las distintas personas? Porque estas orientaciones es una intencionalidad del Estado, es una intencionalidad de generar un tipo de sujeto para la sociedad que tenga ciertas condiciones, que se plantee diferentes pensamientos críticos, ya sea de la tecnología, de la ciencia, de diferentes factores. Eso es lo que yo siento que son estas orientaciones, Mateo. Sí, sí, Juan, tienes bastante razón en eso y me deja mucho en qué pensar realmente. La Bueno, a verdad, continuación, esta pues, actividad ha sido muy, nos ha enriquecedora, o puesto a sea, pensar la muchas que cosas. del conocimiento, que pues de hecho es chistoso, lo hago de esta manera, el apartado de conclusiones lo dejo en blanco porque realmente no es una conclusión específica a la que nos llevamos. Yo por lo menos no me llevo a una conclusión específica, sino que siento que todo este panorama me deja muchas más cosas en las que pensar. Siento que estas conclusiones, dejarlas en blanco me permite generar ese espacio, esa amplitud en cuanto a que me deja muchas reflexiones realmente esta charla. Es Claro, algo claramente que esto nos invade muy... a nosotros, ¿no? A mí me Sí, genera un poco de, ¿cómo decirlo? Esto de perturbación, diría un profe. De, claro, oiga, sí, sí. debemos estar bien preparados para realizar esto, si no, ¿dónde nos vamos a quedar? Claro, ¿en qué punto ¿En, nos llegamos a quedar varados en si la no estamos mediocridad preparados? O o...? sea, Eso es lo que yo creo, lo que tú dices, es dejar la huella sobre algo de... Y estas cosas son herramientas que debemos cargar en nuestra maleta. claro, es entre ser un hombre mediocre o ser un hombre competente. Entonces, sí, sí, tienes Sí, razón, Mateo. Juan. Bueno, ya para finalizar, pues estas son un poco las referencias bibliográficas que utilizamos para basar un poco nuestras ideas, pues sumado obviamente a todo el recorrido que llevamos en nuestras mochilas de estos 6 semestres, pues de charlas, de diálogos con nuestros profesores, con nuestros maestros, pues en lo personal les doy las gracias porque pues nos han dado una amplitud muy, muy Sí, claro. grande sobre lo que pensábamos y lo que todavía nos falta, porque realmente todavía nos falta mucho camino sobre Sí, eso, ¿no? claro. Esto es solo el Entonces, comienzo sí, de un largo camino. exactamente, Juan, solo el comienzo, Pero, ¿no? Entonces, pues, y eh, más que sí, pues muchas gracias por la atención y por estos minutos de charla, de diálogo, que pues han sido muy enriquecedores. Vale, Juan, nos vemos en una próxima gracias, ocasión. Muchas Mateo. gracias. Un saludo, profe. Gracias. Gracias.